Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Reciban bendiciones y muchos saludos de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo, desde aquí de Upland, California. Muy bien, damos gracias a Dios porque una vez más Él nos concede este privilegio maravilloso de poder compartir la palabra. ¿Están listos? ¿Estás listo, mi hermano? ¿Estás lista, mi hermana, para recibir la instrucción diaria? Aleluya. Gracias por conectarse. El Señor continúe bendiciendo a mi hermanito Toño Rojas y también a Leonardo. Qué bueno que ya ustedes están comunicados, ustedes están conectados. Les saludo desde aquí, de este lugar, y muy especial saludo a mis hermanos en México, en Centroamérica, en Suramérica y también aquí en los Estados Unidos y también en cualquier lugar que nos escuchan. Les enviamos un saludo muy cordial. Estamos listos para compartir esta palabra y hoy vamos a poner mucha atención porque el mensaje de hoy nos va a ensanchar, nos va a ayudar a entender muchas cosas que a veces nosotros descuidamos. ¿Sabía usted que los cristianos a veces somos muy descuidados? Dice la palabra del Señor, mi pueblo pierde las batallas porque le faltó conocimiento. Y me llama mucho la atención Proverbios 1:22, porque Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? A medida que hemos estudiado la palabra del Señor, nos damos cuenta de que la palabra de Dios es profunda y hay muchas cosas que nosotros todavía no las sabemos como deberíamos de saberlas. Así dice Pablo. Si alguno cree saber algo, no lo sabe como debe de saberlo, porque la palabra de Dios es inagotable. Y ella es para instruirnos todo el tiempo. Yo por eso le doy gracias a Dios porque Dios nos ha permitido en estos últimos 2 años predicar casi 500 mensajes. 500 mensajes hemos predicado durante el tiempo de la pandemia. Ya la pandemia va para 2 años. En diciembre de este año cumple 2 años la pandemia y Dios nos ha mantenido estudiando su palabra. Y yo por eso le doy gracias a Dios. Muy bien, hoy quiero hablar de cómo nosotros podemos reinar sobre Satanás. En los últimos mensajes estuvimos hablando de reinar sobre el pecado y sobre la muerte. Y yo quiero que por favor me pongas muchísima atención. Mira cómo dice Romanos capítulo 8 y versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo pienso, hermanos, que a pesar que a veces parece como que estuviésemos solo repitiendo lo mismo, yo quiero aconsejarte. Nunca debes de quejarte o de decir que solo se están repitiendo las mismas cosas. Así como no te aburres de comer
Yo no sé cuántos de ustedes están aburridos de comer. Hay comidas que no aburren, hermano. Hay comidas que a nosotros nos gustan todos los días. Todos los días. Por ejemplo, a algunos de ustedes les gusta tomar café y comer pan. Y eso no los aburre. Les gusta comer huevitos en el desayuno, de cualquier manera, y eso no aburre. En la hora de comer a mediodía les gustan ciertos alimentos y no se aburren, hermano. Entonces no nos aburramos de oír la misma enseñanza del alimento espiritual, porque el alimento espiritual es el que nos mantiene. Dice Dani, la comida espiritual es la mejor nutrición. Por eso nosotros tengamos cuidado, porque si ustedes notan, la revelación de Dios es progresiva. Nunca nosotros aprendemos todo de una vez. Si Dios nos diera 100 años de vida, todos los días nos va a revelar algo nuevo. Todos los días. Así que la Biblia es inagotable. Y por favor, no digas que estás aburrido de oír lo mismo, porque un día de estos, si piensas de esa manera, Dios te va a dejar sin revelación. La revelación, el aprendizaje, viene de la repetición. Por eso es que la Biblia es un libro de repetición. Desde Génesis hasta Apocalipsis te va a repetir los mismos conceptos. Pero si tú no aprovechas el hablar divino, te vas a quedar sin revelación, aburrido y sin bendición. Así que prepárate en esta mañana, porque hoy Dios nos va a descubrir más de lo que hay en su corazón. Primero que todo, antes de desarrollar los 3 puntos, porque yo siempre solo desarrollo 3 puntos, quiero recordarte que hay un lugar de refugio, hay una torre fuerte, hay un lugar específico en donde todos nosotros nos tenemos que refugiar. Todos debemos huir hacia esa torre fuerte, hacia esa fortaleza. ¿Cuál es la torre fuerte? Yo sé que torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrá el justo. Nuestro espíritu humano, es el refugio donde nosotros, valga la redundancia, debemos refugiarnos. Aleluya. Quiero decirte que solo en el espíritu nosotros somos intocables. Si nosotros no nos refugiamos en nuestro espíritu, estamos a expensas del enemigo. La Biblia nos enseña que como cristianos tenemos 3 enemigos: el pecado, Satanás y la muerte. Y no hay duda que todos nosotros queremos vencer a esos 3 enemigos. Pero de esos 3 enemigos, el enemigo principal es Satanás. Así que hoy vamos a hablar de cómo reinar sobre Satanás, de cómo vencer a Satanás. Así que el tema que vamos a estar explorando hoy es un tema muy interesante, porque es reinar en vida sobre Satanás. Pero para beneficio de todos los que me están escuchando, quiero recordarles que ya
hemos hablado de cómo reinar sobre el pecado y también ya estuvimos hablando de cómo reinar sobre la muerte. Así que, según Romanos, capítulo 6 y capítulo 7, el pecado es la naturaleza de Satanás. Y esa naturaleza fue inyectada en nosotros, en nuestra carne, lo cual nos hace obrar en contra de Dios, nos hace obrar en contra de la vida divina. Entonces, vuelvo a repetir, el pecado es la naturaleza de Satanás. Amén. Y fue inyectada en nosotros. ¿En dónde fue inyectada? En nuestra carne. ¿Sí? Lo cual nos hace obrar todo lo que está en contra de Dios, en contra de la vida divina, que es la vida más elevada. Y por gracia tenemos la capacidad de reinar sobre este pecado que mora en nosotros. Pero hay un problema más profundo en nuestro ser, que es la muerte. Amén. El arma final de Satanás. El pecado trae muerte, lo cual hace que Satanás se deleite. Sí, a Satanás le gusta introducir a nuestra vida cristiana personal y corporativa la maldad. Sin embargo, Cristo mismo es nuestra resurrección. Nunca te olvides lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección. Él, como espíritu vivificante, es la vida de resurrección que mora en nosotros, en nuestro espíritu regenerado. ¿Ok? Por eso nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Porque solo ejercitando nuestro espíritu, eso es lo que nos llena de la vida de Cristo. Solo eso es lo que nos hace reinar en vida sobre la muerte. Y dejamos de ser esclavos del pecado y de la muerte. Romanos 5:10, porque vamos a hablar hoy de cosas bonitas y profundas. Romanos 5:10 y Romanos 5:17 son dos versículos que nos tienen que ayudar a entender. Leámoslos. Leamos Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Note mi hermano, note mi hermana que en estos dos versículos, en ambos vemos mucho más. Y es lo que nos capacita para ser liberados sobre la fuente del pecado y de la muerte. Fíjate lo que estoy diciendo. Porque algunos hermanos ya entendieron que se puede reinar sobre el pecado y que se puede reinar sobre la muerte. Pero hay algo muy importante, que nosotros
tenemos que reinar sobre la fuente del pecado y de la muerte. Entonces nota que hoy vamos a hablar de algo más profundo. Ya hablamos de cómo reinar sobre el pecado y sobre la muerte. Pero ahora la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que reinar sobre la fuente del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cuál es la fuente del pecado y de la muerte? Te dije en uno de los mensajes pasados que en el universo entero, antes que Satanás se revelara, no había pecado. En todo el universo no había pecado antes que Satanás se revelara. El pecado se dio a conocer por un desobediente, el desobediente Satanás. Cuando uno lee en Isaías y en Ezequiel, hay dos pasajes donde Dios nos habla sobre Satanás, tanto en Isaías como en Ezequiel. Y ahí se nos habla de que él era perfecto hasta que fue hallada en él maldad. Entonces yo quiero que en esta mañana tú te des cuenta que la fuente del pecado es Satanás. Si Satanás nunca hubiese engañado al hombre, el pecado se hubiera quedado ahí con él. Pero Satanás le inyectó el veneno al hombre. Y por eso ya explicamos que Satanás fuera del hombre es Satanás. Lo mismo que Dios fuera del hombre es Dios. Ahora, nosotros a veces tenemos problemas de entender la Biblia debido a la forma en que nos la han enseñado. Pero de acuerdo a la palabra de Dios en su pureza, cuando el hombre comió del árbol del bien y el mal, algo entró en él. O sea que eso es importante entenderlo. Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida. Pero el hombre no comió del árbol de la vida, por tanto no entró en él la vida. Entró el bien y el mal. Entonces esto es muy importante entenderlo. Porque cuando al hombre le entró el bien y el mal, le entró el veneno de Satanás. O sea que algo de Satanás entró en el hombre. Vuelvo a repetir, cuando Satanás está fuera del hombre, él se llama Satanás. Pero Satanás entró en el hombre. Entró sutilmente. Entró con engaño. Entró ilegalmente. O sea que se posesionó del hombre. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre resultó dañado. El hombre resultó con algo que no era de él, dentro de él, que claramente nos dice Pablo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo. Ahora, el pecado entró en el mundo, o sea que entró a todo el conjunto de hombres, por medio de un hombre. Y el pecado se vuelve muerte. Entonces el hombre ahora está con pecado y con muerte. Y eso ya lo explicamos, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted vea, mi hermano, que con este preámbulo que estoy desarrollando ahorita, yo quiero que usted se dé cuenta que Dios quiere que nosotros reinemos sobre Satanás. Hay tres enemigos grandes: Satanás, pecado y muerte. Ahora, reinar en vida es subyugar
apresar a esos tres enemigos. Para reinar, primero hay que conquistar a los enemigos. Ya vimos cómo podemos vencer al pecado y cómo podemos vencer a la muerte, pero no hemos hablado de cómo se vence a Satanás. Al pecado y la muerte, aquí mismo nos dice en el capítulo 8 cómo se vence. Miren pues, dice, después que Pablo dijo, miserable de mí, en Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, que nos quede bien claro, todos nosotros los cristianos, para tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte, para reinar sobre el pecado y sobre la muerte, nosotros tenemos que ser los que viven por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, noten ustedes que aquí no se nos revela cómo se vence a Satanás. Aquí no se nos revela, sino que se nos revela cómo se vence al pecado y a la muerte por medio de la vida divina. Si tú no usas la vida divina que Dios ha puesto en ti, tú no puedes tener victoria ni sobre el pecado ni sobre la muerte. Pero hoy no vamos a hablar de eso porque eso ya lo hablamos en los mensajes anteriores. Yo te dije que hoy vamos a hablar de cómo tú puedes vencer a Satanás. Pero debes de estar bien consciente que cuando decimos que hay que vencer a Satanás, estamos hablando de la fuente del pecado y de la muerte. Porque cuando Satanás entró en nosotros, entonces entró el pecado y eso dio como resultado la muerte. Entonces hoy vamos a aprender algo maravilloso. Se nos hace necesario el mensaje de hoy de cómo vencer a Satanás. Debido a que Satanás es el origen de todos los enemigos, no nos olvidemos de la definición del pecado. ¿Qué es el pecado? Satanás que se ha inyectado en el hombre y es el origen del pecado. ¿Sí? O sea que el pecado procedió de Satanás. Así que ahora Él es uno con nuestra carne. Nuestra carne es la morada de Satanás. Así como nuestra carne es la morada de Satanás, nuestro espíritu es la morada del Señor. Así que nosotros como cristianos no somos personas muy sencillas. Una persona salva es una persona complicada. Así que tenemos a Dios en nuestro espíritu y a Satanás en nuestra carne. ¿Sí? Cuando Satanás está fuera de nosotros, él es Satanás, pero dentro de nosotros, Satanás es pecado. Es pecado. Es el maligno. Ahora, ¿cómo podemos vencer a este maligno? Para reinar en vida, tenemos que subyugar a este enemigo, pero este enemigo es gigante. Este enemigo es muy grande, es mayor que el pecado, es más grande que la muerte, porque él es la fuente del pecado y de la muerte. Entonces, sigue la pregunta. ¿Cuál es la manera de vencer a Satanás? Oh, mire, mi hermano, usted se va a quedar sorprendido de cómo está escrita la Biblia. Porque para ayudarlo a entender, mire, yo tengo que leer con usted Romanos 16:20. Leamos Romanos 16:20. Mire pues, dice,
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Fíjate que Pablo es bien específico. Pablo habla de cómo se vence al pecado y cómo se vence a la muerte por medio de la vida divina, la ley del espíritu de vida. Pero también Pablo nos habla cómo se vence a Satanás. Dice en el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ok. Entonces yo quiero que tú veas que nosotros tenemos dos clases de batalla. Nosotros, por un lado, tenemos una batalla individual. Nosotros, como cristianos, tenemos una batalla individual contra el pecado y contra la muerte. Allí nosotros peleamos contra ellos, contra el pecado y la muerte, como individuos. O sea que todos los cristianos tenemos una batalla. Y nuestra batalla es contra el pecado y contra la muerte, como cristianos individuales. Pero hoy se nos está abriendo el panorama para que alcancemos a ver que vencer a Satanás es un asunto del cuerpo. Es un asunto del cuerpo de Cristo. Sería bien difícil para un individuo, para una persona, vencer al diablo. El diablo no lo puede vencer ninguna persona. Por eso cuando tú estudias la revelación acerca de Satanás, tú te das cuenta que él engaña a naciones. Satanás no engaña a individuos, Satanás engaña a naciones. Satanás engaña a la iglesia. Satanás no te engaña a ti solito. Dios no lo planificó así, mi hermano. Dios no planificó que Satanás pelee contra nosotros. Dios planificó que Satanás pelee contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces hoy estás aprendiendo algo muy importante, que Satanás no es nuestro enemigo individual. Satanás no es nuestro enemigo individual, él es el enemigo de la iglesia. Él es el enemigo del cuerpo de Cristo. Yo sé que hoy vamos a aprender y vamos a ver la importancia de ser el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque aquí hay dos puntos, hermano, dos puntos importantes que tenemos que alcanzar a verlos, hermano. Tenemos que alcanzar a ver primero el cuerpo y segundo la vida. Hermano, estas dos cosas van de la mano. Porque nosotros no podemos reinar en vida. Fíjate, si nosotros no entendemos lo que es el cuerpo y lo que es la vida, porque tú sabes que el cuerpo está comparado, la iglesia está comparada con el cuerpo humano. Y el cuerpo humano tiene vida. Lo mismo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Como cuerpo de Cristo, la iglesia necesita la vida divina. Y fíjate que la Biblia es bien específica porque Pablo nos enseña la palabra de Dios en una forma específica. Pablo nos enseña acerca del cuerpo de Cristo. En Efesios se nos habla del cuerpo de Cristo. Cuando tú estudias Efesios en una forma responsable, tú descubres que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene miembros. Como cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros. Pero como nuevo hombre, ese cuerpo tiene intelecto, tiene una parte psicológica,
Por eso hasta nos dice que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Entonces yo quiero que alcances a ver cómo funciona esto, porque si leemos todo Romanos, estas dos cosas en un sentido práctico son una sola. La vida no se puede separar del cuerpo. No hay vida sin cuerpo. Tú sabes que un cuerpo sin vida está muerto. Entonces, yo quiero que tú te des cuenta que el cuerpo tiene contenido y tiene expresión. O sea que el cuerpo internamente tiene un contenido y exteriormente tiene una expresión. Dice aquí en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Estamos estudiando vuestros pies, no dice vuestro pie, vuestros pies porque está en plural. Tú ya entendiste, yo espero que sí, porque ya tenemos bastante tiempo estudiando Romanos, que al final de la epístola de Romanos se encuentra la iglesia cristiana local funcionando totalmente en una armonía absoluta, lo cual significa entonces que la meta de la vida es un amor corporativo. La meta de la vida de Dios, porque Él revela la vida en Romanos, es para que haya un cuerpo de Cristo operando en amor totalmente en una armonía completa. Ok, entonces, tú ya sabes que el apóstol Pablo no está jugando ni está dándonos gimnasias. No, él nos está dando la verdad. En Efesios, Pablo habla de nuestro enemigo y habla de la armadura, y debemos de entender, porque la mayoría de cristianos cree que la pelea de los cristianos es individual. Tristemente, y vuelvo a repetirlo, que la mala enseñanza de la palabra de Dios a los cristianos los ha hecho como gigantes espirituales, pero gigantes espirituales derrotados. Porque la enseñanza correcta de la palabra de Dios en lo que respecta a vencer a Satanás, que son principados, que son potestades que están bajo el mando de Satanás como príncipe de este mundo, es una batalla que tiene que llevarse a cabo con una armadura, pero la armadura es para un cuerpo. La armadura no es para una célula. ¿De qué tamaño crees tú que eres en el cuerpo de Cristo para pelear contra el diablo? Si mucho eres una célula. Entonces tienes que tener la idea correcta, porque hay muchos cristianos en el mundo entero que no alcanzan a ver que para vencer a Satanás solo se puede hacer por medio de la iglesia, a través de la vida en el cuerpo. Sí. Tenemos que tener una experiencia corporativa de vida, porque la experiencia corporativa de vida va a hacer que nuestro enemigo sea aplastado por nuestros pies como cuerpo. Por eso no tienes que estar pensando que Satanás es enemigo individual, porque entonces te vas a confundir. Y de acuerdo a la pureza de la palabra, solo hay una manera de vencer a Satanás, y es como cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué es de esta manera? ¿Por qué es que a Satanás no lo puede vencer ningún cristiano como individuo? ¿Por qué? Porque Dios no lo planificó de esa manera. Dios planificó que de la única manera que la iglesia puede reinar en vida sobre Satanás es estando todos nosotros bien unidos como iglesia.
Ahora te vas a dar cuenta que muchas veces nosotros todavía no tenemos la instrucción completa de lo real y verdadero. Porque, hermano, bíblicamente hablando y en la pureza de la palabra, y yo creo que esto no lo han visto muchos, yo creo que la mayoría de cristianos no se han dado cuenta, hermano, que la gracia vence al pecado individualmente, pero solo la vida del cuerpo puede vencer a Satanás. Ahora, hagámonos un examen, hermano, porque, como dice Romy, Cristo morando en el cuerpo que es su iglesia, Él pelea en cada uno la batalla para que unidos esa lucha corporativa con la cabeza de Cristo, entonces Dios logra con el cuerpo vestido de la armadura de Cristo vencer al enemigo de Dios. ¡Wow, hermano! ¿Quién se puede imaginar que mi hermano Romero Ursúa ya puede hacer esta clase de comentarios? ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha abierto sus ojos. Hermanos, si Dios no nos abre los ojos, nosotros no vamos a poder alcanzar a ver las dos victorias que Dios nos quiere dar, porque estas son dos victorias distintas. Hermano, a Satanás como la fuente del pecado y de la muerte, solo lo vence la vida del cuerpo, no lo vence la vida de Cristo en nosotros como cristianos individuales. Oh, gloria a Dios, hermano. Porque la vida en el cuerpo, la guerra espiritual no es para ningún individuo. Oh, hermano, cuán erróneamente hemos actuado debido a las enseñanzas. Efesios 6 es la armadura para el cuerpo. El cuerpo de Cristo lo ha llamado Dios para que venza a Satanás. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque hasta que tú entiendes cómo es que funciona la vida de Cristo, porque muchos menosprecian al cuerpo de Cristo, muchos menosprecian a la iglesia. Es más, hay cristianos que ni siquiera saben que tienen que vivir una vida corporativa, hermano. Sí. Ahora, preguntándonos nosotros en el segundo punto, ¿qué cosa es la vida? Hermano, la vida es Dios mismo como nuestro contenido. Sí, el Dios triuno impartido viviendo dentro de nosotros, esa es la vida. Por eso es que la Biblia dice en Primera de Juan, hermano, y vamos a leer en Primera de Juan, vayámonos a Primera de Juan en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, ahí podemos leer desde el versículo 15, dice, Primera de Juan, Primera de Juan 5, 18, miren cómo dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y quiero que por favor veas este punto, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Yo quiero que veamos esto, hermano, porque el espíritu regenerado, el espíritu de nosotros, esa es la parte que es nacida de Dios, que no peca. Hermano, lo que es nuestra alma, nosotros podemos pecar. Lo que es nuestro cuerpo, nosotros podemos pecar. Pero hay una parte de nosotros que no puede pecar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Ahora, quiero que vean, porque hermano, esto que estoy explicando ahorita es muy importante entenderlo. Hay algo dentro de nosotros que es nacido de Dios. Lo nacido de Dios nos guarda. Todos tenemos algo dentro de nosotros que es nacido de Dios. Es el Espíritu. Si tú lees en Juan capítulo 3 y versículo 6, dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Desde el momento que tú naciste de Cristo, tú naciste del Espíritu, tú tienes una parte dentro de ti que no puede ser tocada por el maligno. Por eso cuando empecé el mensaje de hoy te dije que hay una torre fuerte, que hay un castillo, que hay una fortaleza donde tú tienes que refugiarte porque solo allí somos intocables. Solamente cuando nosotros nos refugiamos en nuestro espíritu, allí estamos protegidos, allí somos intocables, allí somos nacidos de Dios, hermano. Gloria a Cristo. Sí, hermano. Esto es maravilloso. Fíjate que desde el capítulo 5 y verso 4, mira cómo dice el capítulo de primera de Juan 5, 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hermano, yo espero que Dios te esté abriendo tu entendimiento para que veas que lo que es nacido de Dios en ti es tu espíritu, no es tu alma ni tu cuerpo. Dios quiere alcanzar tu espíritu, alma y cuerpo, pero todo lo opera Él en tu espíritu, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, pero tú ya sabes quién es tu fe es Cristo. ¿En dónde está Cristo? En tu espíritu. ¿En dónde tengo yo a Cristo? En mi espíritu. Entonces, por eso dice que podemos vencer al maligno, vencer al diablo. El diablo lo vencemos en la parte que somos nacidos de Dios. Fuera de nuestro espíritu, todos nosotros somos vencidos por Satanás. Entonces, mi punto que quiero que entiendas en esta mañana es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, como iglesia. Entonces ahora te vas a dar cuenta que no solamente tienes que reinar sobre el pecado y sobre la muerte, porque eso es tu trabajo individual. ¿Y cómo vas a tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte? Viviendo individualmente la vida de Cristo. Pero como este asunto se nos vuelve más profundo, no solamente tenemos que vencer al pecado y la muerte, que es lo que originó la fuente, porque la fuente es Satanás. Escucha bien, la fuente es Satanás, la fuente del pecado y de la muerte es Satanás, y Dios quiere tratar aún con la fuente. Él no solamente quiere que tú seas victorioso sobre el pecado y la muerte que está en ti, sino que Él también quiere que tú tengas victoria sobre la fuente que produce todo eso, sobre Satanás, aleluya. Entonces, concluyamos en esta mañana. La clave para vencer a Satanás es que el cuerpo de Cristo esté compactado. O sea que es imposible acabar con el enemigo de Dios si nosotros no somos uno en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Entonces esto nos debe de abrir el entendimiento, porque nosotros no podemos vivir para sí mismos. Nadie de nosotros vive para sí. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros como cuerpo de Cristo realizado, porque si no se realiza en nosotros esa gran verdad del cuerpo de Cristo, si tú no tienes conciencia de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que somos miembros los unos de los otros, jamás venceremos a Satanás. ¿Te puedes imaginar una iglesia individualista? Una iglesia y ya hablamos de que tenemos que vencer el individualismo.
Y no solamente tenemos que vencer el individualismo, sino que debemos de vencer también el divisionismo. Pero nota pues que todo esto va encadenado, todo esto va junto. Porque si tú no sabes vivir la vida de la iglesia, ¿cómo vamos a presumir que estamos venciendo al enemigo de Dios? Solamente cuando una iglesia está consciente de que es necesario vivir esa vida, hermano, vivir la vida de la iglesia, venciendo a Satanás. Pero nosotros no podemos vivir la vida de la iglesia si no tenemos victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Es imposible. Pero si nosotros tomamos nuestra responsabilidad individual, eso nos va a llevar a nuestra responsabilidad colectiva. Nuestra responsabilidad individual, aleluya, es vencer al pecado y la muerte. Pero ahora, ¿qué, hermano? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que tengas victoria individual si no está la mejor victoria, que es la victoria colectiva? Por eso debes entender que cuando Jesús oró por los discípulos, Él dijo, Padre, que sean uno como tú y yo. Hermanos, si nosotros no somos uno con nuestro Señor, con el Dios triuno, es imposible vencer a Satanás. A Satanás no se le puede vencer, hermano, como hermanos separados, como hermanos divididos, como hermanos individualistas. ¡No! ¿Cómo podemos vencer a Satanás? Entrando en nuestro espíritu colectivamente. Ya no te conformes con entrar a tu espíritu individualmente. Preocúpate de tus hermanos. Si no te preocupas de tus hermanos, jamás venceremos al diablo. Jamás. O sea que una iglesia que no se preocupa de sus hermanos, jamás podemos vencer al diablo. Mira, ayer estaba predicando acerca de todo eso, de cuán importante es ser uno con los hermanos y amarlos genuinamente, porque la expresión genuina es la única que vence a Satanás. La expresión corporativa genuina es la única que vence al diablo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad bien grande. Porque no solamente tenemos que cuidar a nuestros hermanos, sino que también no tenemos que ofenderlos, no tenemos que estar dándole lugar a nuestra carne. Por eso se nos manda a vivir en el espíritu, pero ahora ya aprendiste que no solamente tienes que vivir en tu espíritu en una forma individual, sino que también en una forma colectiva. Por eso es que esto se vuelve uno. Te recuerdas que el Padre y el Hijo son uno, y nosotros, el que se une al Señor en un espíritu es. Y yo les he hablado de esto, hermano, porque esto es profundo. Cuando hablamos de Dios como el espíritu, estamos hablando de una mezcla de Dios y el hombre. Cuando hablamos de Dios como el espíritu, hermano, cuando hablamos de Cristo, Él es corporativo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad corporativa. ¿Sí? Somos edificados como un cuerpo potente y real. De hecho, la edificación es para que las puertas del Hades no prevalezcan. ¿Tú te recuerdas de Mateo 16 cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré la iglesia, lo que dijiste? Sí, pero tú también eres una piedra que va a ser edificada junto con la roca. ¿Por qué? Porque eso se llama la edificación de la iglesia. Entonces, hermano, si no hay edificación de iglesia, ¿cómo va a haber derrota de Satanás? Si el Señor mismo dijo que el edificar su iglesia es para que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. Pero hoy día, hermano, las puertas del infierno están prevaleciendo contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha entendido que tiene que ser un cuerpo con vida. Hermano, aquí se necesita un cuerpo con vida, no solo miembros con vida, sino un cuerpo entero con vida. Entonces ya viste que la vida y el cuerpo son uno. Y necesitamos ver nuestra función doble. Con esto estoy terminando hoy. Tú tienes una responsabilidad individual y tienes una responsabilidad colectiva. Cuando estudiamos Génesis y Éxodo, aprendimos eso. Aprendimos que en Génesis
se puede entender nuestro llamado individual. Nuestro llamado individual. Y tú sabes que el llamado individual nos lo presentan con Abraham, Isaac y Jacob para producir un José, lo cual significa que nuestra salvación individual es para ser reyes. Pero mira lo que dice Éxodo. Éxodo habla de un pueblo entero que sale de Egipto. ¿Quién es Egipto? Es el mundo. ¿Y quién es el mundo? Es el dominio de Satanás. Nosotros jamás podremos salir del dominio de Satanás si no somos el cuerpo unido como una iglesia que exhibe la vida de Cristo. Todo está allí, hermano. Todo desemboca en lo mismo. Vencer el fruto de una fuente. ¿Cuál es vencer el fruto? Vencer el pecado y la muerte. ¿Pero qué es vencer la fuente? Aleluya. Que no haya fruto. Si tú vences a la fuente, se acabó el fruto. Ah, ¿verdad que está bien claro? Entonces, solo en Él somos intocables individualmente y solo en Él somos intocables como la iglesia, como el cuerpo. Así que, enemigo subyugado, reinaremos en vida. Aleluya. Enemigo subyugado, reinaremos en vida individual y colectivamente. Carne, segura derrota. Espíritu, segura victoria. Fíjate que yo en esta mañana lo que me impresiona es que hay cosas de nuestra vida eterna que no se pueden llevar a cabo como individuos. Y una de las cosas, porque con eso termino, una de las cosas que tú no puedes ser vencedor sobre ella como individuo es salir del dominio del mundo, porque dice que todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Así lo dice aquí la palabra del Señor. Dice que todo el mundo está bajo el maligno. Así lo pone el apóstol Juan. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de entender lo que significa realmente ser liberados. Mira, todo el, todo el mundo bajo el maligno. Eso te está hablando de Éxodo. Aquí está en el 5:19, primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Entonces, mi amado hermano, para concluir nuestro mensaje de hoy, nuestra victoria sobre Satanás es siendo uno todos nosotros para vencer al diablo. Siendo uno. Siendo uno. Y ya sabes lo que es ser uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Quieres entender lo que es unirte a los hermanos? ¿Qué significa que te hagas uno con tu esposa? Lo mismo que es hacerse uno con la esposa, es hacerse uno con los hermanos. Estás casado con los hermanos. No puedes vivir una vida cualquiera en la relación hermanos. ¿Por qué no confiesas que amas a los hermanos? Porque muchos solo del diente al labio dicen, yo amo a los hermanos, pero en el fondo sabes que eres un mentiroso. En el fondo sabes que lo que has producido para tus hermanos es pura muerte. Así que no nos engañemos a nosotros mismos. La batalla para vencer al mundo y al maligno, al Satanás, es siendo uno como hermanos en Cristo. De la misma manera que es Dios con el Hijo y de la manera que lo pide que seamos con nuestra esposa, de la misma manera nos lo pide que seamos con los hermanos. Hermanos, ser uno, eso es elevadísimo. Ser uno, hermano.
de que Cristo se haya hecho uno con el Padre es que vivió la vida del Padre. De que la esposa se haga uno con el esposo es vivir la vida del esposo. De que nosotros nos hagamos uno con los hermanos es vivir la vida de los hermanos. ¿Y qué es vivir la vida de los hermanos? Es vivir la vida de Cristo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y acuérdate siempre, nosotros perdemos las batallas porque nos falta conocimiento. Sí, nosotros tenemos que elevar nuestra visión. Eleva tu visión porque jamás habíamos pasado por aquí. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Hasta mañana. Dios te guarde. Te amo en Cristo Jesús. Te amo. Bye bye. Despídete. Despídete. Si Dios te bendijo, despídete con gozo y alegría.